reformados para nuevas victorias. Primera de Samuel 7, versículos 3 al 13. Dice así. ¿Llegamos? Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua. ¿Qué fue lo que sacaron allá en Mizpa? Agua. Y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron, ¿qué tuvieron los hijos de Israel? ¿Qué dice la escritura? Tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sem, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos, y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Nos enseña la palabra de Dios. Mire, Samuel fue uno de los hombres de fe más importantes de la Biblia. Samuel fue profeta. Samuel fue el último juez de Israel. Y Samuel fue sumo sacerdote. En lo personal, de los hombres de fe de la escritura bíblica del Antiguo Testamento, Samuel para mí es uno de los más grandes. En ese tiempo Samuel era el sumo sacerdote, era el juez de Israel, y el pueblo le había dado la espalda a Jehová. El pueblo de Israel le había dado la espalda al Señor. Y nos dice que Samuel habló a toda la casa de Israel diciendo, él de una vez, mi amado, los confrontó. Eso es lo que nos enseña allí el versículo 3. ¿Qué le dijo Samuel a todo Israel, a la casa de Jehová? Quiten los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos.
vemos que Israel, el pueblo de Dios, era oprimido por los filisteos. Continuamente, los filisteos se levantaban en contra del pueblo de Israel. Y eso no ha cambiado. Los filisteos hoy día, en el tiempo de antes, es hoy día la franja de Gaza. Y los que hoy día viven en la franja de Gaza, pues continuamente se han levantado contra el pueblo de Israel. O sea que esto no ha cambiado. No ha cambiado el pueblo de Dios, no ha cambiado el Dios del pueblo de Israel y no ha cambiado los filisteos que siguen en contra del pueblo de Israel. Y los oprimían, los filisteos oprimían al pueblo de Israel. Y cuando el pueblo está en esta estado espiritual, él como sumo sacerdote, como profeta y como juez de Israel, le habla al pueblo claramente y le dice: ustedes tienen que abandonar los dioses ajenos. Ustedes dejaron a Jehová Dios, pecaron contra Dios dejándolo a Él. Y el pecado trae consecuencias. ¿Qué es lo que trae el pecado? Consecuencias. Nuestras decisiones, buenas o malas, traen consecuencias. Si nos apartamos de Jehová Dios por causa del pecado, el pecado trae consecuencias. Pero si nos acercamos a Dios, también eso trae consecuencias. En este caso, de bendición, de gloria y del favor del cielo. ¿Cuántos reciben el favor del cielo en esta mañana? Amén. O sea que, mi amado, Samuel fue claro con el pueblo de Israel. Ustedes tienen que volver su corazón a Jehová Dios, porque el corazón de ustedes se ha ido atrás dioses paganos. Y miren lo que dice: quitar los dioses ajenos. Pero cuando habla de un dios pagano, en específico le dice el nombre. ¿Cuál es ese nombre de ese dios pagano? Astarot, de entre vosotros. Mire que él dice dioses ajenos, pero hubo uno que sí le dice el nombre de una manera clara y directa: Astarot. O sea que dentro de esos dioses paganos cananeos que el pueblo de Israel había abrazado y se olvidó de Jehová Dios, ¿cuál era el dios pagano o diosa pagana favorita de ese pueblo de Israel en ese momento? Astarot. ¿Y quién era Astarot? Astarot era una diosa, era una femenina, un ídolo femenino, una diosa femenina, Astarot, a la cual el sacrificio a Astarot es lo que se conoce como la prostitución sagrada. Yo aquí se lo he enseñado. ¿Cuántos han escuchado esas predicaciones que les he dado aquí? Ya saben qué es esto, ¿cierto? Amén. Lo que el mundo le llama y lo que se le ha catalogado teológicamente como la prostitución sagrada. Habían templos de Astarot o Astarte, diosa cananea, donde la gente iba allá al templo a ofrecer sacrificio a Jehová. Pero el sacrificio a Jehová no era llevar un becerrito o un carnero en sacrificio, no. El sacrificio, a este dios pagano Astarot, no a Jehová, sino a este dios pagano Astarot, el sacrificio a Astarot, ¿sabe cuál era? Ir a tener relaciones sexuales con las, entre comillas, prostitutas sagradas, sacerdotisas paganas, que les decían sagradas en estos templos. Allá es que habían. Entonces iba el esposo y la esposa a tener relaciones sexuales con estas prostitutas sagradas. Pero no solamente era eso, sino que también llevaban a los niños. O sea que había incesto. Pero para ellos no era incesto, para ellos no era una violación, no era un abuso infantil sexual, no, para ellos era algo hasta sagrado. Hasta sagrado. Y esta diosa pagana era de las predilectas del pueblo de Israel, porque abandonaron a Jehová Dios. Y ahora el profeta les está diciendo: ustedes tienen que volverse de corazón al Señor. Allí en Mizpa, todos necesitamos reformarnos para dar más fruto. ¿Qué es una reforma? Reforma, escúcheme bien, es cambiar para mejorar. Eso es una reforma. Por ejemplo,
Cuando usted hace una reforma en su casa, tiene 2 cuartos, todavía no ha hecho la obra blanca, pero resulta que tiene un espacio para construir otro cuarto. Entonces usted hace sus reformas y le queda esa casa o ese apartamento con 3 cuartos, 2 baños, queda pues con cerámica. ¿Qué cerámica le ponemos? ¿Cuál? La que está de moda, ¿cuál es? La fina, la buena. Porcelanato, eso. Le ponemos porcelanato. Del fino, ¿no? Le ponemos mármol. Y hay otros que la reforman y construyen otro piso arriba, bien bonito, bien agradable. ¿Cómo quedó esa reforma? ¿Cómo le quedó la casa después de la reforma? Mejor. O sea que una reforma es cambiar para mejorar. Eso es una reforma. El pueblo de Israel se reunió en Mizpa. Atendieron el llamado del profeta Samuel. Samuel reunió a la casa de Jehová en Mizpa. Eso es lo que dice el versículo 5. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa y yo oraré por vosotros a Jehová. Y les dice: ustedes quieren mejorar, ustedes quieren cambiar, ustedes quieren dejar de tener ese miedo, ustedes quieren dejar de ser oprimidos por los filisteos, entonces tienen que volverse a Jehová, Dios de Israel, porque lo abandonaron. Tienen que volver al Señor. Uno mira en las redes sociales que dice bendecida y afortunada, bendecido y afortunado, y ni congregan. ¿A dónde congregás? No, yo no congrego, Dios está en todas partes. Siga creyendo en eso. Siga creyendo en eso. El creyente congrega. La Biblia dice en el libro de Hebreos, el escritor guiado por el Espíritu Santo fue claro: no dejarse de congregar como algunos lo tienen por costumbre, más cuando ves que aquel día se acerca, más cuando ves que llega diciembre. Se ausentan en diciembre y toca enero y febrero, consejería y liberación. Tenían que volver su corazón a Dios. Y los reunió en Mizpa. ¿Qué significa Mizpa? Escuche bien. Mizpa es una ciudad en el territorio de Benjamín y simboliza, en esta enseñanza, Mizpa representa el lugar de la reforma. En este caso, era una reforma espiritual. Mi amado, espiritualmente en tu vida y en mi vida hay cosas que mejorar. Hay cosas que mejorar. Hay cosas que debemos de cambiar. Hay cosas que dejamos de hacer y debemos de retomarlas. Hay cosas que hay que dejar a un lado. El lugar de la reforma es lo que simboliza Mizpa en esta enseñanza. La reforma espiritual que nos reconcilia con Dios y que produce cambios en nuestras vidas para mejorar, tiene varios hechos importantes que nos deja esta enseñanza. El primero, versículo 6. Vamos a ver. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Quieren dejar de ser oprimidos. Arrepiéntanse.
quieren cambiar para mejorar, tiene que haber una reforma espiritual en ustedes. Es lo que les está diciendo Samuel al pueblo de Israel. Y es lo que Dios nos dice en esta mañana a cada uno de nosotros. Entonces reunámonos en Mizpa. Y usted ve que el pueblo fue y se reunió en Mizpa. ¿Qué nos enseña esto? Obediencia. La clave del creyente: obediencia. Si yo digo soy cristiano y no obedezco la palabra de Dios, ¿seré cristiano? No. El cristiano se caracteriza por algo: que somos obedientes a los principios del reino de los cielos. Somos obedientes a las enseñanzas de la palabra de Dios. Si el mundo dice algo que va en contravía de los principios de Dios, ese camino no es el mío. Yo no acepto eso. Yo no tengo por qué apoyar eso. Yo no tengo por qué vivir eso. Yo no tengo por qué caminar en eso, porque eso va en contra de lo que yo creo. Yo debo de obedecer a los principios de Dios, y esos principios son los que yo debo de apoyar, y en esos principios es en los cuales yo debo de caminar. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Ellos obedecieron. Y cuando llegaron a Mizpa, sacaron agua de un pozo y la derramaron delante de Jehová. ¿Qué simboliza y qué significa este acto profético de sacar agua allí en tierra de Benjamín, en esta ciudad llamada Mizpa? De esos pozos sacar agua, y una vez sacada el agua, derramarla. Delante de Jehová. Significa dejar atrás el pasado sin Dios, o lo que nos hace sentir que el Señor nos ha abandonado. Eso es lo que significa dejar atrás el pasado sin Dios. Tal vez me estás escuchando por primera vez y crees en la existencia de Dios, pero no le crees a Dios, no obedeces a Dios, no caminas con Dios. El sacar agua y derramarla delante de Jehová, regarla de nuevo allí en tierra, eso significa, hermano, dejar atrás esa vida de incredulidad, esa vida atada al pecado. Hay que dejar atrás eso para nosotros empezar a agradar a Dios solamente, no a los hombres, sino para agradar a Dios. Usted no viene aquí a la iglesia a agradar a los hombres. Usted no viene a esta iglesia y usted no sirve en esta iglesia, Rey de Gloria, aquí en la ciudad de Cali, para agradarme a mí como pastor. No venimos a agradar a los hombres, venimos a agradar ¿a quién? A Dios. Le pertenecemos al Señor porque Él nos compró con su sangre. Venimos es a adorar a Dios, venimos es a servir a Dios, venimos es a darle la gloria a Él, a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Esa es la razón de congregarnos, buscarlo a Él, servirle a Él. Y para servirle a Él de corazón, yo debo dejar atrás ese pasado sin Dios, o ese pasado que me hace creer y pensar que el Señor me ha abandonado. Hay hijos de Dios, son creyentes verdaderos, que pasan por pruebas, que pasan por dificultades, que pasan por adversidad, y porque pasan por eso creen que Dios los abandonó. No, Dios no te ha abandonado. Por el contrario, Dios siempre ha estado y estará presente todos los días de nuestra vida. Él estará con nosotros. Él es Emanuel, el Dios con nosotros, y a través de su Santo Espíritu es el Dios en nosotros, y Él camina con nosotros, y Dios siempre está con su pueblo. Dios siempre está presente. Donde hay un hijo, donde hay una hija suya, Dios está con él. ¿Cuánto lo creen? Así es. Aunque creas que Dios te ha desamparado, la realidad es otra. Dios siempre ha estado contigo. Los que desamparan son los hombres.
Si no, pregúntele a Jod qué pasó con su mujer. Una vez perdió la plata, el ganado, los cultivos, las riquezas, sus trabajadores, sus hijos y hasta su salud. Pregúntele qué le pasó a Jod con su esposa. Cuando la esposa de Jod vio a Jod llevado, le dijo a Jod: esposo mío, maldice a Dios y qué, y muérete, Jod. Uy, no, mi amada, con una ayuda idónea para sí. ¿Para qué enemigos? ¿Para qué enemigos? En el momento en que Jod más necesitaba de su esposa, en ese momento su esposa le dijo: maldice a Dios, Jod, y muérete. O sea, cuando ella le dice a Jod, maldice a Dios, ¿a quién le está echando la culpa a ella de todas las penurias y las desgracias que le vinieron a ellos, pero en especial a Jod? ¿A quién le está echando la culpa la esposa de Jod? A Dios. Y muérete, porque pues así sin platas y ahorita ya sin salud porque te dio lepra, pues así ya no sirve, Jod. Momento donde la esposa, cuando más necesita del esposo, el esposo no está. Y un esposo debe de permanecer fiel a su esposa. ¿Cuántos hombres lo creen? ¿Cuántos hombres lo creen? Digamos amén. Amén, así es. Así es. En la enfermedad y en la sanidad, en la riqueza y en qué más, y en la pobreza. ¿Hasta cuándo? Hasta que la muerte los separe. El hombre abandona, los hombres abandonan, pero hay uno que nunca nos abandona. El Dios de Jod nunca lo abandonó, aunque Jod pensó muchas veces que Jehová lo había abandonado. Dios nunca te va a abandonar. Cuando ese hombre y esa mujer que prometió estar a tu lado te abandona, Dios no te abandona. Él estará contigo y estará a tu lado para ayudarte y para levantarte. ¿Cuánto lo creen? Así es. En los negocios, también pasa lo mismo. No, tranquilo que vamos juntos. Vamos juntos. Si perdemos, perdemos los dos. Si ganamos, ganamos los dos. Y cuando ve que la cosa no, dice: no, hermano, pierda usted solo, yo cojo mi capital y hasta luego, nos vemos. Lo dejó tirado y lo dejó abandonado. Rompieron ese pacto de negocio que tenían. Pero cuando eso pasa, Dios no nos abandona. Dios permanece fiel. Dios permanece fiel. Eso es lo que significa sacar agua y derramarla delante de Jehová. Dejar atrás el pasado sin Dios, o también creer que el Señor nos ha abandonado. En la Nueva Traducción Viviente dice: durante ese tiempo, versículo 2, durante ese tiempo todos los israelitas se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado. Eso es lo que dice el versículo 2. Versículos 3 y 4. Ahora vamos a los versículos 8 y 9. Versículo 2, primero. Primera de Samuel 7:2, que no lo leímos. Lo dije, pero no lo leímos. Vamos a leerlo. Dice así:
Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Habían pasado 20 años y el arca de Jehová estaba todavía en la casa de este hombre llamado Kiriat Jearim. 20 años. Y durante esos 20 años dice que la casa de Israel se lamentaba en pos de Jehová. O sea, ellos creían que Jehová Dios los había abandonado, pero no era así. Fueron ellos los que abandonaron a Jehová su Dios. Así como tú no elegiste a Dios, Dios te eligió a ti. Así también, no es que Dios nos haya abandonado, somos nosotros los que abandonamos a Dios. Y el pueblo se lamentaba. Y me imagino que buscaba culpable. El culpable sos vos, el culpable sos vos. Y yo creo que el hombre miraba a la mujer y decía, vos sos la culpable. Y la mujer le decía, ¿cuál yo? Vos sos el culpable que estamos como estamos. Por eso Filisteo acá nos tienen oprimidos por culpa tuya, sin vergüenza. Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? Ya no me lo aguanto. El pueblo se lamentaba y creía que Dios no estaba con ellos. Por eso ellos, cuando volvieron su corazón a Dios, sacaron agua de los pozos y derramaron el agua delante de Jehová. En ellos hubo un arrepentimiento. Ahora sí, los versículos 8 y 9 de 1 de Samuel 7. Dice: entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no cese de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Están en Mizpa. Mizpa, el lugar de la reforma. Ellos quieren un cambio en su vida para mejorar. Vienen en arrepentimiento delante de Dios. Dejaron atrás ese pasado sin Dios, 20 años que se lamentaban delante de Jehová, creyendo que el Señor los había abandonado, cuando fue por causa del pecado de ellos, porque ellos se alejaron de Dios. Pero ellos vuelven su corazón al Señor allí en Mizpa. Hay una reforma espiritual en Mizpa. Vamos a cambiar, nos vamos a arrepentir porque queremos un cambio para mejorar. ¿Cuántos quieren mejorar en Dios? Amén. ¿Qué hacen con los computadores? Se resetean. ¿Para qué se resetean los computadores, los celulares y todas esas cosas? ¿Para qué los resetean? Para mejorar. Para mejorar. La ampliación que usted va a hacer en su casa, usted la va a hacer, Dios le va a proveer y lo va a hacer para mejorar. ¿Cuánto lo creen? Así es. El pueblo de Israel en Mizpa le dice a Samuel: no dejes de clamar, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios. Clama al Señor para que Él nos guarde de los filisteos. Pídele a Dios. Y Samuel, aparte del acto profético del agua sacada de los pozos, de las cisternas y derramada delante de Jehová, también toma un cordero de leche. ¿Qué significa un cordero de leche? Un animalito, un corderito tierno. No, eso no era una cabra envejecida, no, era un cordero de leche. Un cordero de leche. Una ovejita tierna, todavía en edad. Y coge este cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel. ¿Y qué hizo el Señor? Le escuchó. O sea que Dios siempre estuvo con ellos, sino que ellos no le buscaron, que es diferente. Pero Dios siempre estuvo con ellos. ¿Qué significa tomar un cordero tierno
en edad, jovencito, tierno, un cordero de leche y sacrificarlo en holocausto delante de Jehová Dios. Significa levantarnos en fe. Mire que Samuel no utiliza una gran cantidad de animales en sacrificio como otros que sí lo hicieron. No. Vamos a ver aquí un ejemplo de Primera de Reyes 3:4. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos. Sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Salomón va a Gabaón, era el lugar especial, un lugar alto, o sea, un monte, lugar alto, principal, y allí sacrificaban a Jehová su Dios sus animales, porque en ese tiempo era así. Ahora hubo uno que se sacrificó por nosotros, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesucristo el Señor. Pero esto es antes de Cristo, es Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, la ley de Moisés. ¿Y qué hacía Salomón? Imagínense, llevaba 1000 animales en sacrificio. Óigame. ¿Usted se imagina lo que es sacrificar 1000 ovejas, carneros allí, becerros? 1000. Imagínate esto a un israelita promedio. No, pues que para que Dios me escuche, yo tengo que llevar ¿cuántos sacrificios? 1000 holocaustos. Pues el rey, pues bueno, pues que el rey, el papá le dejó todo. Pues el rey tiene de dónde ser 1000 holocaustos. Salomón, hombre rico, pudiente. Su papá lo dejó tapado en bendición y prosperidad económica. Pero yo de dónde voy a sacar 1000 animales para sacrificar a Jehová Dios. No que esté mal, no, y no estoy diciendo que esto está mal. De hecho, Jehová Dios lo aceptaba. Pero Samuel, cuando le tocó en este tiempo en Mizpa, años después, él no tenía 1000 animales, no tenía 1000 ovejas, no tenía 1000 carneros, no tenía 1000 becerros para sacrificar a Jehová Dios. Él solamente presentó delante de Dios un cordero de leche, tierno, un cordero de leche. Él no tuvo para 1000 como lo hacía Salomón. ¿Qué es lo que Dios mira? El corazón. Salomón lo hacía porque él lo podía hacer, y a él no le dolía porque lo hacía para Dios. Pero Samuel no tiene 1000 animales para el sacrificio. Él tiene allí es un cordero de leche, uno, y pequeño aún, tierno. Levantarnos en fe. La Biblia dice: si tuvieres fe como un grano de mostaza, le diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y el monte se pasará. ¿Será que tú necesitas una fe grande para que veas los milagros de Dios portentosos en favor de tu vida? No. Si la tienes, gloria a Dios. Pero solamente necesitamos una fe pequeña, pero que sea fe, así sea como del grano de una semilla de mostaza. Y esa fe, aunque pequeña pero verdadera en el Dios Todopoderoso, esa fe pequeña hará cosas grandes y poderosas en favor de aquellos que le creen a Dios. Alguien que le crea a Dios en este lugar. No sé si alguien me está escuchando en este lugar.
Aunque Samuel solo tomó un cordero de leche de entre la manada, nos muestra que aunque era pequeño el cordero, nos muestra su gran confianza que tenía en Dios. Él no tenía mil animales para el sacrificio, para el holocausto a Jehová Dios. Él no tenía 1000. Él allí solamente sacrificó un cordero de leche, pero ese cordero de leche demostraba la fe verdadera, la confianza en Dios que tenía Samuel. Y Dios respondió a esa confianza. Solo tenía un cordero de leche, pero lo que sí tenía era una gran confianza en Dios. Samuel clama a Jehová para que Dios nos guarde de los filisteos. Y Samuel se levanta en fe. Samuel clama a Dios. Samuel hace este holocausto a Jehová Dios de corazón y clama a Dios. Y nos dice la escritura: y Jehová le oyó. Cuando hay alguien que le cree a Dios, cuando hay alguien que ora con fe, cuando hay alguien que le pide a Dios con fe, el cielo se abre y Dios trae la respuesta. ¿Qué es lo que pasa? Que nos falta confianza en el Señor. Nos falta confianza en Dios. No, pero es que me dijeron que esto no se puede. Y uno, mi hermano, pero para Dios no hay nada imposible. Sí, pastor, yo entiendo lo que usted me dice, pero es que el médico me dijo. Pero es que lo que vemos en el mundo, mire lo que está pasando. Pero mi hermana, no se preocupe, la bendición de Jehová, la que enriquece y no añade tristeza con ella. Dios está con nosotros y Dios en medio de la prueba nos va a sacar bendecidos y fructíferos. Sí, pastor, yo entiendo lo que usted me dice, pero es que yo veo que en el mundo las cosas son diferentes. Estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Somos hombres y mujeres de fe que es necesario que le vamos a creer a Dios. Es necesario creerle a Dios. Es necesario tener la fe en el Señor. Diga, el Señor cuida de mí. No, pero con convicción. El Señor cuida de mí. ¿Quién es que cuida de usted? El Señor. No es su médico de cabecera. No es el pastor de la iglesia. El que cuida de usted es el Señor Jesucristo. Yo le pregunto, ¿a Cristo Jesús se le sale algo de las manos? O sea, las cosas se le salen de las manos, ¿no es capaz de dar solución? No, a Él no. Porque para Dios todo es posible. Ay, pastor, porque yo veo que esos muchachos están cada día como más rebeldes, esos hijos míos, mire, dejaron hasta de congregar. Dios tiene cuidado. Mujer, hombre, papá que me escuchas, mamá que me escuchas, sigue creyendo por tus hijos, porque ellos servirán a Jehová, el Dios del cielo y de la tierra. El que tiene confianza en Dios, Dios responderá. Mire, aún en pequeños detalles uno ve la respuesta de Dios. Hace muchos años atrás, cuando era pastor asociado en otra congregación, estaba predicando. Eso fue algo que ni la gente se dio cuenta, solo yo y Dios en ese momento. Estaba predicando y era en un culto ya cerca pues del almuerzo. Y solamente lo pensé ahí en el altar, en medio de la predicación. Y dije, ay, qué bueno ahora poder comerse un pollo asado. Lo pensé ahí rapidito. Resulta que alguien me dijo que fuera a su casa a visitarlo. Y precisamente era después del culto. Bueno. Ella tenía su carro, me lleva en su carro
hay otros allá en casa esperándonos para ir a orar, para ir a hacer lo que Dios me mandó a hacer, ese hogar, a esa casa. Y la persona, ella va en el carro manejando y ella llama a su hermana que está en la casa. Y claro, pues yo estoy escuchando todo porque yo voy allí en el carro. Entonces, la llama por el celular y le dice: mira, ir preparando lo del almuerzo y todas estas cosas, y llama para que compres pollo asado. Cuando ella dijo eso, hermano, me dio a mí una impresión grata. O sea, el Señor lo enamora a uno con pequeños detalles. Ella no sabía nada de eso, no se lo había expresado, pero Dios escuchó ese pequeño deseo. Y ese día, a la casa que fui, compraron pollo asado. Dios tiene cuidado de nosotros. Dios tiene cuidado de nosotros. Versículo 7. Dice así: cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor, es decir, miedo de los filisteos. Bueno, claro, porque recordemos que la gente masivamente acudió al llamado del profeta, del juez y del sumo sacerdote Samuel, y estaban en Mizpa. Imagínese un enemigo esperando que el otro le dé papaya y resulta que se reúnen todos en un mismo lugar. ¿Qué dice el enemigo? No, esto es papita para el loro. Yo tratando de vencerlos, pero están esparcidos y ellos se reúnen, se juntan todos. No, esto es, mejor dicho, esto es facilito acabar con ellos de una vez. Los filisteos siempre en su corazón quisieron destruir el pueblo de Israel. Primero desaparecieron, pero el pueblo de Israel permaneció y permanece, porque el Dios del pueblo de Israel del Antiguo Testamento es el mismo Dios de hoy día, no cambia, es el mismo. Y el Dios que peleaba por su pueblo, sigue peleando por su pueblo. ¿Y cuántos son pueblo de Dios en este lugar? Amén. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué significa esto? Ve, y esa algarabía allá en Mizpa, yo escucho allá en Mizpa, los filisteos, que eso allá hay una algarabía, una bulla. ¿Qué está pasando allá? No, es que los hijos de Israel están allá todos reunidos en Mizpa. Entonces los príncipes, o sea, la gente importante de los filisteos dijeron: esta es la oportunidad que tenemos. Armémonos hasta los dientes y vámonos todos, encerrémoslo, los vamos a sitiar y de una vez los acabamos a todos. Lo que no sabían es que ellos estaban en una reforma para mejorar. Volvieron su corazón a Dios. ¿Qué nos enseña esto, mi amado? El reino de las tinieblas se levantará para hacernos desistir. Usted que está buscando de Dios, no crea que el diablo le va a quedar así manicruzado. Ay, mira, ella antes yo la tenía en mis manos, ahorita está yendo a la iglesia. No, pero hasta bueno que vaya a la iglesia, porque la verdad sí necesitaba cambiar. ¿Será que Satanás se va a poner así con ese consentimiento? No. Dice que el espíritu inmundo vuelve a casa, de donde lo sacaron, de donde salió.
a ver cómo está. Y si las condiciones están para volver a entrar, no viene solo, sino que viene con 7 espíritus peores que él. El reino de las tinieblas no está contento. Satanás no va a estar de brazos cruzados al ver que usted está buscando de Dios, al ver que usted le cree a Dios, al ver que usted está confiando en el Señor. Pero le tengo una buena noticia. Hay otro que tampoco se va a quedar con los brazos cruzados. Y ese es el Dios Todopoderoso. Porque hay unos que le dan más gloria a las tinieblas que al mismo Dios. ¿Cómo está mi hermano? Ay, pastor, usted viera, ¿no? Uy, esto Satanás me tiene vuelta una nada. No, usted viera. Eso hasta el arroz me quedó sin sal. Está vencido el diablo. Mi amado, ¿y dónde está Dios entonces? ¿Y acaso Dios no te guarda? Sí, el maligno está allí. Y sí, el maligno ataca. Y sí, el maligno no se va a quedar de brazos cruzados. Pero tu papá Dios tampoco se va a quedar de brazos cruzados. Él te guarda, Él te defiende, Él pelea por ti, Él vela por ti también. Cuando un hijo suyo está en una dificultad, ¿usted se va a quedar allí riéndose? No, ¿qué hace usted como papá o mamá? Sale y mira a ver cómo ayuda. Porque son sus hijos, porque le duele, porque los ama. Papá Dios es mucho más que un buen papá y una mamá terrenal. Él es nuestro Padre Celestial. Los filisteos dijeron: ahora sí los acabamos. Ahora sí los acabamos. Está pasando por una dificultad, por una adversidad. Y Satanás dice: ahorita sí acabé con ese cristiano, con esa cristiana. Ahorita sí, mejor dicho, la acabé. Lo que no sabe es que hay uno que está escuchando tu plegaria. Hay uno que está escuchando tu oración, tu clamor. Y hay uno que va a responder y abrirá los cielos y traerá respuesta a tu súplica. ¿Alguien lo está creyendo? Amén. ¿Qué hicieron los enemigos? Levantarse en contra del pueblo de Israel. No se quedaron de brazos cruzados. Cuando hay alguien que dice: voy a cambiar para mejorar en Dios, el enemigo, las tinieblas se van a levantar. Pero ¿qué pasa? Versículos 8 y 9. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Aunque en Mizpa, que es el lugar de la reforma, allí en Mizpa el enemigo aprovecha para levantarse en contra nuestra. En Mizpa es el peor lugar para atacar a un hijo de Dios, porque allí en Mizpa es el lugar donde el creyente se fortalece en Dios, porque está cambiando para mejorar. O sea que el creyente no va a salir, hermano, asustado, lleno de miedo y lleno de temor. No. ¿Qué hicieron el pueblo de Israel en ese momento? Clama a Jehová, clama a Jehová, pídele a Dios, pídele al Señor. Samuel, no ceses de orar. Samuel, no dejes de clamar a Dios. Samuel, sigue orando. Samuel, sigue clamando para que Dios nos escuche. O sea que en Mizpa es el peor lugar que las tinieblas pueden escoger para levantarse con un hijo de Dios, aunque el maligno crea que es el momento de la destrucción total. Porque allí en Mizpa, en lugar de la reforma, el creyente se está fortaleciendo en Dios.
El creyente ha vuelto su corazón a Dios. Y el creyente, mi amado, está arrepentido de haberse alejado de Dios o de pensar que Dios lo abandonó. Porque él ahora está reformado, cambió para mejorar, volvió su corazón a Dios, sabe que Dios lo guarda, sabe que Dios le protege, sabe que papá Dios está allí, sabe que la oración tiene poder porque Dios escucha la oración y Dios responde a la súplica. Lo que sube en oración baja en bendición. ¿Cuántos reciben esa palabra? Dele ese aplauso al Señor Jesús. Mizpa, en lugar de la reforma, el creyente crece en fe, el creyente lleno del Espíritu, el creyente madura espiritualmente, el creyente recibe palabra revelada de parte de Dios, el creyente ha entrado en un avivamiento espiritual. Este pueblo, antes de llegar a Mizpa, le había dado la espalda a Dios. Pero en Mizpa vino un avivamiento espiritual glorioso sobre el pueblo de Israel, a tal punto que todos, escúcheme bien, todos volvieron su corazón a Jehová Dios. Atrás quedaron los dioses paganos, atrás quedó la diosa Astaret o Astoret, atrás quedó todo eso. Ahora ellos estaban buscando a Dios, ahora ellos adoraban a Dios, ahora ellos servían al Dios Todopoderoso. Cuando eso pasa, ¿qué es lo que está pasando en ese hombre y en esa mujer? Se está llenando de fe, está madurando espiritualmente, le está creyendo a Dios. Deja de creer tanto en las tinieblas y empieza a creer en el poder de la palabra de Dios en su vida. Cuando usted lee Apocalipsis, las cartas a las iglesias, léalo en su casa. Usted ve que el Señor dice que Él está en medio de los candeleros de oro. Dice que el Señor Jesucristo está en medio de los candeleros de oro. ¿Y quiénes son esos candeleros de oro? La iglesia, cada una de las iglesias, Esmirna, Éfeso, Filadelfia, Tiatira, todas ellas. Y cuando usted lee cada una de ellas, el Señor le dice a cada una de ellas: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero tengo contra ti esto. Te falta esto, has dejado esto, has dejado esto. Lo que usted mira, hermano, en las iglesias, de las 7 iglesias de Asia, las 7 iglesias que el Señor escribe allá en el Apocalipsis, esas 7 iglesias, mire cada una de ellas y va a ver que hay reparos, hay defectos, hay cosas malas. Pero ¿sabe qué promete Dios? Pero yo estaré en medio de los 7 candeleros de oro. El Señor no los dice, los dejo abandonados a su merced, a su suerte, y mire a ver cada uno qué hace para salvarse. No, el Señor no dice eso. El Señor dice: pero yo estaré en medio de los 7 candeleros de oro. Amado, Dios está en medio de la iglesia de Cristo. ¿Y cuántos son la iglesia del Señor Jesús? Amén. El creyente en Mizpa se está avivando espiritualmente. Y el creyente, en lo que representa Mizpa, lo que simboliza estar en Mizpa, ese creyente va a ver el fruto de la oración. Diga conmigo: lo que he orado a Dios, por cuanto en mí hay una reforma espiritual. Diga: lo que yo le he pedido a Dios, Dios traerá respuesta. ¿Qué dice la escritura? Y clamó Samuel a Jehová por Israel. ¿Y qué hizo Dios? Y Jehová le oyó. A alguien Dios ha escuchado, a alguien Dios ha atendido su oración.
Y a ese alguien Dios le va a traer respuesta. Esta iglesia ha orado, ha clamado y vamos a ver la respuesta de Dios en favor de esta congregación. Alguien que lo esté recibiendo y lo esté creyendo en este lugar. Dele ese aplauso a Jesús el Señor. Y para terminar, aunque no falte el que diga, uy, cuando el pastor dice y para terminar faltan 30 minutos. Y para terminar, versículos 10 al 13. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, escucha bien, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día, es decir, habló fuerte, con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó. Y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, escúcheme bien, un pueblo temeroso, un pueblo lleno de miedo, pero que ahora ha vuelto su corazón a Dios. Dice que estos, los israelíes, siguieron a los filisteos hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Y tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sem, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, ¿qué significa Ebenezer? Hasta aquí nos ayudó Jehová. Y así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Pregunto, ¿David había vencido a los filisteos? Sí, mató al gigante Goliat. Saúl, ¿Dios le dio la victoria a Saúl sobre los filisteos? Sí. Ahora le tocó a Samuel y al pueblo en ese entonces. Aunque los filisteos se levantaron de nuevo, Dios volvió a dar a su pueblo nuevas victorias. Mire a la persona que tiene a su lado derecho, a su lado izquierdo, y le va a decir: vienen nuevas victorias de Dios para tu vida. Ahora dígame a mí, vienen nuevas victorias de Dios para tu vida. Ahora yo se lo digo a usted, vienen nuevas victorias de Dios para tu vida. Alguien que lo crea y lo esté recibiendo. Vienen nuevas victorias de Dios para esta iglesia. Aunque se levante el nuevo gigante, aunque se levante el nuevo Goliat, aunque se levante el nuevo filisteo, Dios se levantará y te dará nuevas victorias. Si usted lo cree, pónganse en pie, mi amado. Alabe a Dios. Solo el piano aquí porque ya el tiempo nos da. Porque si me pongo a ministrar, hermano, aquí salimos a las 3 de la tarde. Vamos a orar. Papá Dios, gracias por tu palabra. Vienen nuevas victorias, cada uno con Dios. Y si quiere cierre los ojos, si usted ve si así lo ve conveniente. Pero lo importante es de corazón. Padre amado, hoy vamos a Mizpa, lo que espiritualmente representa y simboliza Mizpa. Mizpa es el lugar de la reforma, en donde vamos a cambiar, pero para mejorar. Y así lo vemos aún en la parte física, material. Cuando se hace una reforma en un apartamento, en una casa, en donde hubo la reforma, ese lugar queda muchísimo mejor. Pues bien, Señor, es necesario tener una reforma con Dios y en Dios. Cada uno con Dios. Hay que cambiar esa actitud de incredulidad. Hay que cambiar ese espíritu de desobediencia. Hay que dejar a un lado esa rebeldía a Dios que te lleva a desobedecer la palabra del Señor.
Hay que dejar a un lado esa mala actitud, esa falta de perdón, ese corazón duro que no perdona. Hay que dejar a un lado eso. Hay que dejar a un lado, hay que dejar atrás esa vida sin Dios. Hay que dejar atrás esa creencia de que Dios nos abandonó. Así como el pueblo de Israel, 20 años con el arca en la casa de Kiriat Jearim, y se lamentaba en pos de Jehová. O sea, creían que Dios los había abandonado, pero no, Dios no los abandonó. Fueron ellos los que abandonaron a Dios. Y así nos pasa a nosotros. No es que Dios nos abandone, es que nosotros abandonamos al Señor. Mi amado, Dios te está llamando. Tú que dejaste la vida de fe, tú que dejaste el congregarte, tú que dejaste el ministerio, Dios te está llamando para que hagas una reforma en tu vida, un cambio para mejorar. Levántate en fe, levántate en el espíritu, madura espiritualmente, crece en el espíritu, que venga un avivamiento espiritual poderoso, Dios. Espíritu de Dios, bienvenido. Allí en Mizpa, donde estás creciendo espiritualmente, en fe, donde estás avivándote, donde vuelves tu corazón a Dios. Escúchame bien, Satanás no se va a quedar con los brazos cruzados. Él va a levantarse en contra, así como hizo el pueblo filisteo. Cuando escuchó que Israel estaba en Mizpa, ellos dijeron: este es el momento oportuno para de una vez destruirlos a todos y acabarlos de raíz. Pues bien, estamos en el siglo XXI, año 2025, era cristiana, y el pueblo de Israel está en su pueblo, está en esa tierra. Imagínate. Satanás se levantará en contra de aquellos que vuelven su corazón a Dios, de aquellos que se reforman, cambian para mejorar. Pero también hay uno que se levantará a favor tuyo. También hay uno que no se va a quedar con los brazos cruzados, y ese es Papá Dios. Y tú eres un hijo de Dios, y el Señor Dios es tu Padre. Estamos en las manos de nuestro Señor Jesucristo, en las manos del Padre Celestial, y nadie las arrebatará de mi mano, nos dice Jesús, el Hijo de Dios. Estás en las manos del Señor, y de las manos del Señor nadie te va a arrebatar. Levántese quien se levante en tu contra, nadie te va a arrebatar de las manos de Dios. Padre, perdónanos. Nos levantamos en el Espíritu. Sacamos agua del pozo y derramamos el agua delante de Jehová, en el sentido del arrepentimiento genuino. Perdónanos, Señor. No hay cambio para mejorar si no hay arrepentimiento. Si deseas cambiar para mejorar en Dios, tiene que haber arrepentimiento. El pueblo de Israel se arrepintió. Dejó a un lado a los dioses ajenos y a Astarot, y adoró y sirvió solo a Jehová su Dios. Mi amado, Dios nos llama a adorar y a servirle solo a Él. Vienen nuevas victorias sobre el pueblo de Dios. Proféticamente declaro que vienen nuevas victorias de Dios sobre tu vida.
que viene respuesta de Dios a tu súplica y a tu oración delante del Señor. Dios trae respuesta a tu oración y súplica. Dios trae respuesta a la oración y a la súplica que como iglesia Rey de Gloria hemos hecho delante de Dios por años y que seguimos haciendo. Dios tronará, Dios dará su palabra poderosa y los filisteos caerán de delante de nosotros uno por uno. Aunque se levanten nuevos gigantes, aunque se levanten nuevos Goliat, aunque se levanten nuevos filisteos contra tu vida, Dios te dará nuevas victorias. Levanta tus manos al cielo y empieza a creerlo, empieza a confesarlo, empieza a declararlo. Vienen victorias nuevas de Dios para mi vida. Vienen victorias nuevas de Dios para mi vida. Hable con el Señor. Dígale: Señor, he visto victorias tuyas en mi vida, pero vienen nuevas victorias. He visto victorias tuyas en mi vida, pero vienen nuevas victorias, Padre. Viene una nueva unción fresca. Viene un nuevo mover del Espíritu poderoso y fresco. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Como pastor y sacerdote de Dios, en el nombre de Jesús, profetizo en el nombre de Jesús nueva victoria de Dios para tu vida. Profetizo en el nombre de Jesús que los filisteos que se han levantado contra tu vida caerán vencidos y destruidos, que saldrás del miedo y del temor, que enfrentarás a los enemigos y Dios te dará la fuerza para que los venza. Todo problema, toda adversidad, sales al encuentro de ellos y los vences en el nombre de Jesús. Así lo creemos y así lo recibiremos y así lo veremos. Hable con Dios y diga: estas manos palparán la respuesta de Dios a mi oración. Disfrutaré, veré la gloria de Dios en mi vida. Como iglesia Rey de Gloria, veremos la respuesta de Dios a esta iglesia y veremos la gloria de Dios en favor de esta iglesia Rey de Gloria aquí en Cali. En el nombre de Jesús, recibe la alabanza y recibe la adoración, Cristo de la gloria. Amén y amén. Y el que lo crea, que le dé un fuerte aplauso al Señor Jesús. Fuerte ese aplauso al Señor Jesús.